Este mes es el mes de la Biblia y el día de hoy yo tenía pensado dar una clase de apologética. ¿Qué es la apologética? ¿Es la defensa de la fe? ¿O es la ciencia de la defensa de la fe? Pero en la noche, de verdad, toda la madrugada estuve tan impaciente de lo que Dios realmente quería hablar. Entonces voy a empezar con una introducción de qué es de defendiendo la Biblia. Son algunas cuestiones en las cuales quiero quedar muy claro. Pero hay algo que Dios habló en una situación en la cual yo pasé y platicando con mis papás, una situación en la cual nosotros como familia estamos enfrentando. Y creo que quiero cerrar con esto que Dios habló demasiado en mi vida. A veces como iglesia somos tan contaminados por el mundo o las cuestiones que pasan en el mundo que no llegamos a entender lo que la Biblia dice que Dios va a hacer a nuestras vidas. Y a veces queremos reaccionar de acuerdo a nuestra manera de vivir o nuestra humanidad, y no llegamos a entender lo que Dios habla en su palabra es verdad. Entonces, abra tu Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, versículo 3. Y yo sé que tú te lo sabes de memoria, pero hoy vamos a estar hablando 2 puntos como introducción y quiero cerrar con eso que Dios habló a mi vida. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, dice toda, y si puedes leerla conmigo ahí en tu casa, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué fue inspirada? Hay 4 aspectos en los cuales nos dice que podemos corroborar que la Biblia fue inspirada. Hay muchas mentes y hay muchos corazones en los cuales dicen que no fue inspirada por Dios porque no fue escrita por Dios, fue escrita por humanos que escribieron la Biblia, que fueron autores de la Biblia, y dicen: no, es que Dios no inspiró la Biblia, fueron otros y metieron de su humanidad para escribir la Biblia. Y hay 4 puntos que quiero dártelos rapidísimamente. El número 1 es que en la Biblia hay cosas que se escribieron antes de ser cumplidas, y te estoy hablando del el cumplimiento de las profecías. En el Antiguo Testamento, en la sección de profetas, hay más de 300 profecías que hablan acerca de Jesús. Ahora, para que un ser humano en sus fuerzas pudiera cumplir esas más de 300 profecías, tuvo que haber pensado todo exactamente y perfectamente, desde el momento en donde él iba a nacer, el lugar donde iba a nacer, que iba a ser perseguido, que el nombre que les iban a poner, el linaje que le iban a dar. Entonces no había manera ni había poder humano que se pudiera cumplir en las 300 profecías que se cumplieron en Jesús. O sea, si una mente humana dijo: voy a cumplir cada una de las profecías que hace 400, hace 800 años hubo unos hombres normales y comunes hablaron acerca de Jesús, se cumplan en mí, sería muy difícil. Cumplimiento de las profecías, más de 300 profecías de Jesús fueran escritas antes de Jesús. Número 2, la unidad de la escritura. La Biblia fue escrita por 40 escritores. Toda la Biblia fue escrita por más de 40 escritores humanos durante un periodo de 1600 años. No es de que Moisés se pudiera charlar con Pablo y le decir: oye, yo voy a escribir de esto,
Tú vas a escribir de eso también. No vamos a chocar, no nos vamos a contradecir. Tú vas a escribir acerca de la redención y yo voy a hablar de la restauración. No, 1600 años, autores diferentes en 3 diferentes continentes: África, Asia y Europa, que fue donde se escribió la iglesia, pero tiene una unidad perfecta. 3, la Biblia presenta a sus héroes como eran en realidad, sus fallas y sus debilidades. Yo veo ahí hay un Moisés que escribe: híjole, la regué, porque Dios me dijo que le hablara a la roca, híjole, y le pegué, y es por eso que Dios no me dejó pasar la tierra prometida. Pero bueno, si yo hubiera sido el autor, hubiera dicho: bueno, la regué tantito nada más, pero todo salió bien. No, los autores se presentaron en la realidad con sus defectos. Ahí veo a un David en el cual en el capítulo 42 pide perdón por haber pecado con Betsabé, y hay una oración de pidiendo perdón a Dios. Y veo tantos héroes de la fe que no solamente se escriben sus actos de éxito, sino también sus actos de defensa, cosa que en otras religiones no se muestra como tal. 4, hallazgos arqueológicos corroboran la historia. Cada uno de los hallazgos a lo largo de todo Israel y Roma han sido hallados tantas inscripciones de Jesús, de lo que Él despertó en el primer siglo. Y algo que me encanta es que en Isaías 40:22, y te lo pido, ¿sabías que la Biblia es un libro científico? ¿Sabes que en la Biblia hay principios científicos en los cuales tú puedes hallar? Dice la palabra de Dios, Isaías 40:22, dice la palabra de Dios, dice: Él está sentado sobre ¿qué? El círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, la despliega como una tienda para morar. ¿Sabes cuándo fue escrito el libro de Isaías? Fue escrito del 700 al 690 antes de Cristo. Eróstenes escribió o relató, es uno de los científicos que relató que la tierra es redonda, o principios científicos, 240 años después de que Isaías escribió. En el 240 había teorías o relatos de científicos que habían hablado, pero no había principios científicos que dijeran que la tierra era redonda. Y me encanta cómo Isaías 500 años antes de que un científico lo corroboraba con principios científicos, que la tierra era redonda, él había dicho: tú estás sentado sobre el círculo. ¿Sabes? Porque Dios estaba hablando, estaba inspirando al ser humano. Y tú ves ver en Job, estoy hablando, Job es contemporáneo de Abraham, de los patriarcas de la fe, hablando del cambio del agua, del sólido, gaseoso, de líquido. ¿Sabes? Principios científicos. Cada uno de estos principios científicos me corrobora que Dios inspiró a estos seres humanos comunes y más corrientes que tú y yo en escribir la Biblia. La palabra es inspirada, es inspirada por Dios. Y esta palabra, la definición de inspirar, es exhalada por Dios, es respirada por Dios. ¿Cómo fue integrada la Biblia? La Biblia fue integrada por un canon. El canon es una ley o reglamentos en los cuales los grandes
patriarcas de la fe se reunían y hicieron una ley para ver cuáles libros iban a entrar y qué libros no iban a entrar. Y hay 4 reglas que ellos en un concilio, en una reunión, dijeron: tienen que tener cada uno de los libros esas 4 leyes para que esté en la Biblia. Ahora, yo doy una materia en el Instituto Bíblico que es la historia de la iglesia. Sabes, la iglesia cristiana y la iglesia católica en sus fundamentos era la misma iglesia. La iglesia católica empezó cuando Constantino en el 200 después de Cristo paró la persecución con la iglesia cristiana porque había mortandad y había siendo mártires constantemente. Constantino hizo que la iglesia cristiana fuera la religión oficial. Y de ahí empezó a surgir la unión entre los cristianos y la iglesia católica. Más adelante, cuando los papas, y no solo había un papa, sino había varios papas en diferentes lugares de la tierra, empezaron a ver que tenían poder para controlar, y fue cuando la iglesia católica y la iglesia cristiana se dividieron. ¿Por qué? Por el poder del ser humano y porque el ser humano quiso meterse en la dirección de la iglesia. Y es ahí donde el quebranto empezó y el dominio del Papa de Roma cobró sentido. ¿Por qué te explico esto? Porque al principio, cuando nació la iglesia, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo en estos concilios. Y estas 4 reglas de cómo debería de estar surgiendo en el canon de la Biblia, dice, número 1, que el autor debe de haber sido un apóstol o alguien que tuvo una estrecha relación con un apóstol o con mismo Cristo. Yo te lo voy a poner: Marcos no es un apóstol, pero Marcos caminó con los apóstoles, caminó con Jesús y también fue discípulo de Pablo. Número 2, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. En ese momento todos los líderes, los padres de la fe, habían aceptado ese libro. Número 3, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y de una enseñanza ortodoxa que no desvaría entre uno u otro. La Biblia se corrobora, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nunca se va a contradecir. Y número 4, contiene evidencias, o sea, el autor contiene evidencias de alta moral y de valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo. O sea, esas 4 leyes deberían de estar en cada uno de los libros. Y me dirás: es que pastor, todo esto es una pobre historia, ¿en qué me va a ayudar? Sabes, déjame decirte, yo te estoy dando estos datos para que defiendas tu fe, no solamente con otras personas, sino también para que defiendas tu fe en ti. Porque hay muchas veces que cuando estamos leyendo la Biblia, nuestra fe empieza a luchar. ¿De verdad voy a creer eso que dice la Biblia? Y empezamos a luchar demasiado. Y quiero terminar cómo se formó esos 66 libros y formaron la Biblia. En el primer canon, que fue en Muratorio, en el 170 después de Cristo, tenían solo 63 libros. Hebreos, Santiago y Tercera de Juan no estaban inscritos porque todavía tenían duda. En el 363, en el concilio de la Odisea, declaró que el Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento fueran leídos por los cristianos. En el concilio de Hipona del 393 y en el concilio de Cartago del 397 confirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento. En esos concilios dijeron los padres, los héroes de la fe, dijeron: estos libros son
libros que contienen las 4 leyes, y es por eso que la Biblia está contenida. Ahora, la Biblia fueron rescatada de manuscritos, ¿sabes? En la historia de la humanidad, el libro que más rollos tiene como evidencia de ser reales es la Biblia. El libro más antiguo de toda la historia de la humanidad es la Biblia, que más rollos tiene de fundamento es la Biblia. El libro más vendido a lo largo de la historia es la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cada una de las evidencias que año con año están saliendo, están sacando la veracidad de lo que es la Biblia. Y me dirás, es que fueron unos hombres que dijeron cuáles libros iban a estar en la Biblia. Déjame decirte, fueron hombres que fueron direccionados por Dios. Hombres que eran hombres piadosos con un testimonio en el cual podían tener la dirección de Dios. Lo mismo que con los apóstoles y con los discípulos de Dios. Y me dirás, pastor, ¿por qué me estás hablando de esto? Creo que muchas veces leemos la Biblia por leerla, o llevamos a nuestros hijos, ay, tenle la Biblia, y no les enseñamos la realidad de lo que es la Biblia. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, te voy a sanar de este cáncer, te voy a proveer en tu casa, porque Dios es Jehová Jireh? Pero a veces realmente lo llegamos a entender, o simplemente lo oímos y decimos, sí, Dios, tú me vas a proveer. Pero ¿realmente crees esto? ¿O realmente somos contaminados por el ambiente humano y nuestra humanidad de decir, ay, es que Dios lo va a hacer, pero yo lo voy a ayudar? Si Dios me va a proveer, pero híjole, yo le voy a echar la mano. Abre tu Biblia en Génesis 12, y eso es algo que Dios habló mucho a mi vida. Yo sé que te la sabes porque se ha predicado demasiado, pero algo que me encanta, cómo Dios reafirma y tiene que reafirmar su palabra. La Biblia es la palabra de Dios saliendo de su boca. Y ahí lo podemos comparar con 2 cosas: la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es toda la palabra salida de la boca de Dios. La Biblia es una palabra logos, que es Dios hablando a tu vida y a mi vida. La palabra rema es esa misma palabra que sale de la boca de Dios, pero que hace rema en mi corazón, que hay un entendimiento por esa palabra, que yo la guardo y la atesoro en mi alma. La Biblia es una palabra de salida de la boca de Dios. Y cuando está Abraham y está Dios, y Dios le habla palabras, Dios le está hablando logos y le está diciendo, hey Abraham, yo te voy a elegir, hey Abraham, yo te voy a apartar. Está hablando Dios logos, hablando Biblia a su vida. Pero me encanta cómo Dios dice, ay, es que yo conozco a mi hijo Abraham, que es medio necio, terco, como que duda, y Dios tiene que hablarle varias veces para que él entienda que lo que Dios habla, él lo va a cumplir. ¿Cuántos somos como Abraham? Híjole, yo levanto la mano, los pies y todas las cosas. Génesis 12, versículo 1 al 3 dice, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa es la primera vez que Dios habla a Abraham y le dice, yo te voy a bendecir. Hey, vete del lugar donde tú estás y vente a una tierra donde no conoces, con una gente que no conoces, porque de ti voy a bendecir toda la tierra.
Y Dios le promete a Abraham, y Dios habla promesas a Abraham. En ese momento Abraham ya era viejo, su esposa no era fértil, y Dios está hablando cosas en contra de la realidad de Abraham. Le dice: es que tú vas a tener una nación grande. Y dices: Dios, yo estoy viejo, mi esposa es infértil y no sé cómo le va a hacer, pero tú estás hablando a mi vida. Génesis 15, por favor. Ahí adelantito, Génesis 15. Abraham seguía obedeciendo a Dios, salió de su tierra, fue con su sobrino Lot. Y esta es la segunda vez que Dios habla a Abraham. Dice en el capítulo 15, versículo 1 al 6, lo leemos todos juntos. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Dios hablando logos a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra, otra vez Dios hablando logos a Abraham, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será, un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová, y le creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Sabes? Dios vuelve a hablar palabra a Abraham y le dice: voy a bendecir esta tierra. Y Abraham dijo: ¿cómo? Si no tengo prole, no tengo hijos. ¿Cómo? ¿Cómo voy a creer? Y Abraham Dios lo saca a Abraham y le dice: a ver, voltea a ver los cielos, cuenta las estrellas, y cada una de esas estrellas va a ser un hijo que va a venir de ti. Y no va a ser tu heredero un esclavo, sino va a ser un hijo tuyo. Pero Abraham y Sarai en ese momento estaban dudando. Estaban dudando y decían: ¿cómo? Todas las probabilidades están en mi contra. Soy infértil, soy viejo, ya estoy a punto de morir. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? Y me encanta cómo Dios le vuelve a tener que reafirmar. Pero antes de eso, en el capítulo 17, acompáñame al capítulo 17, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Repite conmigo: sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre. Discúlpenme aquí tantito, es en el capítulo 16. Discúlpenme, 16. Esa es la tercera promesa. Capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, y la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y me encanta como dice en esta Biblia Plenitud, dice:
10 años antes de Abraham, creyó que Dios le proporcionaría a un hijo. Sarai, a la edad de 75 años, había agotado su fe. Ahora su nacimiento según su carne era proveerle un hijo a través de Agar, su esclava. Ahora, muchas veces somos como Sarai, en el cual decimos, es que Dios va a hacer lo que Él prometió a mi vida por esto. Y voy, hago, le echo la manita a Dios. ¿Y sabes qué es lo que produjo Agar? Produjo al enemigo número 1 del pueblo de Israel. ¿Sabes? Muchas veces nosotros, por no confiar lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, tomamos malas decisiones por creer que le vamos a echar la mano a Dios. Y es algo que Dios puso a mi corazón. Para los que no sepan, el 26 de diciembre yo tuve un choque y bueno, fue pérdida total el coche de mi esposa. Y gracias a Dios no tuvimos nada, gracias a Dios. Unos rusos se nos atravesaron. Pero bueno, para el cuento, no hacerles el cuento largo, el 23 de diciembre cerraron todas las oficinas de las dependencias de gobierno. Y obviamente yo tenía que hacer trámites para poder estar con el seguro. Y uno de los documentos es la baja de mis placas, que yo le debo de entregar al seguro para que se haga propietario de mi vehículo y pueda darme el cheque. Pero yo decía, a ver, ¿qué les pasa a estos del seguro? Todas las oficinas de movilidad y transporte están cerradas. Sabes, la gestora me decía, conozco unos gestores los cuales te pueden hacer la baja, ¿sabes? Pero con el billetito abajo de la tarjeta de circulación para que te hagan esas. Y me dirás, ay pastor, Padre Santo, y nos hacemos la crucecita aquí. Pero muchas veces, de verdad, yo en ese tiempo estuve frustrado. Dije, 2 meses, ¿qué voy a hacer? Están cerrados, viene a la alza la contaminación, va a venir cerrado, ¿qué voy a hacer? Le echo la mano a Dios, saco el billetito, ¿cómo se llama? El de 200, ¿qué hago? Porque muchas veces, de verdad, yo me sentí tan frustrado de decir, ¿cómo? Y yo me sentía como Sarai, es que si yo no puedo, pues le voy a echar la mano a Dios y le voy a dar a mi sierva, porque sus hijos van a ser mi propiedad, porque así era la ley en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido frustrados de decir, Dios ya habló a mi vida? Ya lo habló en su palabra, lo habló a través de alguien, de un hermano que me dijo, te voy a sanar. Y muchas veces decimos, sí, ¿me vas a sanar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo no veo, el diagnóstico es horrible. ¿Cuándo? Pero algo que me encanta de Dios es que Dios va a cumplir lo que Él ha hablado. Su palabra logos va a ser cumplida. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él desee. Lo que yo debo de hacer es confiar y creer que lo que Dios ha hablado va a ser hecho. Pero muchas veces somos como Sarai o como Abraham, en los cuales queremos echarle la mano a Dios en lo que Dios ha hablado. Quiero terminar Génesis 17, ahora sí. Dios tuvo que renovar su identidad. Dios tuvo que renovar su mente para que Abraham y Sara en ese momento pudieran creer lo que Dios había hablado, que en su vejez, con las probabilidades más remotas, Dios iba a obrar. Capítulo 17, ahora sí vamos a leer del 1 al 7. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más su nombre Abraham,
sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6: y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en generaciones, por pacto perfecto, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Capítulo 17, versículos 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dice: como ambos nombres significan princesa, el nombre de Sarai fue cambiado por el de Sara para incluirla en el pacto por el derecho propio de reina. Y sabes, algo que me encanta es como Dios le está reafirmando: ya te lo dije, te saqué de tu tierra, ahora te puse a que vieras con tus propios ojos que yo voy a cumplir y vas a tener mucha descendencia. Y por último, Dios tuvo que cambiar su mentalidad, su identidad, y le dijo: ya no vas a llamarte Abraham, sino ahora va a ser Abraham, porque de ti van a salir muchas naciones. Dios ha hablado tantas cosas en su palabra. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo nos dice a nosotros que somos hijos de Dios, y es por eso que podemos clamar: Abba, Padre. Pero ¿cuántas veces te has sentido huérfano? ¿Cuántas veces te has sentido que nadie te ama? Pero la palabra dice que por cuanto Dios te amó, entregó a su Hijo. Por amor, por evidencia de que te ama y te redimió. Ay, pero me siento tan solo. Es que nadie me ama. Es que soy huérfano. Es que soy esto, conozco. Pero ¿cómo? Si la Biblia dice que porque de tal manera Dios te amó, que ha dado a su Hijo. Pero se nos olvida lo que Dios ha hablado. Segunda de Corintios, y con esto quiero terminar. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Y te lo voy a pedir que te lo aprendes, que lo escribas, que lo medites. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aun cuando yo soy humano y mi mentalidad humana dice que me voy a morir, que me voy a quedar solo, que estoy desprotegido, que no va a pasar lo que Dios me ha dicho. Aun cuando militamos en mi humanidad, dice en el versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son las carnales. No es la palanca que yo tengo en el gobierno que me va a ayudar a poder llegar al lugar donde quiero llegar. No. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y algo que me encanta, que creo que lo que Dios debe de hacer en esos tiempos es renovar nuestra mente y de verdad creerle que lo que Dios ha hablado va a ser hecho. ¿Por qué? Porque lo habló Dios. Tienes que constantemente renovar tu mente para que esos argumentos que el diablo quiere poner en tu mente sean derribados. Cree que todo lo que Dios ha hablado en la Biblia, en la palabra, va a ser hecho. ¿Por qué? Porque Él lo habló. Y Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para mentir. Ponte de pie, hemos terminado. Dile: Señor, renueva mi mente. Señor, cambia mi identidad, así como lo hiciste con Abraham. Al cambiarle su identidad de temor, de miedo. Y si lo tienes que hacer 3 veces como lo hiciste con Abraham, hazlo. Pero yo voy a creer que lo que tú has hablado a mi vida va a ser hecho.
Señor, yo creo, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas, porque lo hablas, porque lo has prometido, Señor. Hoy, Señor, hoy yo derribo todo argumento que quiere el diablo poner en nuestras mentes para no creer que tu palabra es real, que tu palabra es viva, que es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, hoy yo derribo todo argumento, toda mentira que el diablo quiere poner en nuestras mentes de que Dios no va a hacer, que Dios no va a obrar, que Dios no me ama, que Dios no está conmigo. Hoy lo derribo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo hablo que creo que tú vas a hacer, que tú vas a obrar, que tú lo vas a hacer, porque tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Eres mi Padre y tú siempre estás conmigo, porque tú no mientes, porque tú tienes momentos, tienes tiempos perfectos, circunstancias perfectas para tú hacer. Lo que yo debo de hacer es esperar, tener paz, tranquilidad y paciencia, porque en el momento exacto, en la hora exacta, tú lo vas a hacer en tus tiempos, a tus maneras. Señor, perdónanos si hemos querido echarte la mano como Saraí. Perdónanos, Señor, si hemos querido hacer las cosas que tú has hablado en nuestras vidas con nuestras fuerzas, a nuestra manera. Perdona, Señor. Queremos vivir no con nuestra humanidad, sino como seres espirituales que caminan sobre las aguas. Señor, gracias. Señor, yo oro por la vida de mi hermano Alfonso, Señor. Yo creo que lo que tú has hablado lo vas a cumplir a tu manera. Yo oro, Señor, que cosas sobrenaturales vendrán sobre su vida de una manera sobrenatural, porque tú eres un Dios sobrenatural. Hoy yo declaro, Señor, que nosotros estaremos confiados y seguros que tú has hablado, y confiados de que tú vas a hacer, porque tú lo has hablado, no porque nosotros queremos, sino porque tú has hablado. Señor, hoy declaramos, Señor, que tú harás como tú quieras, moverás lo que tú quieras mover. Señor, obrarás de las formas que tú quieras hacer, en el momento y las circunstancias perfectas, Padre. Confiamos en ti, creemos que tú hablas, que creemos que tú eres un Dios y siempre estás con nosotros. Te damos gracias, te bendecimos y te honramos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.